Buenos días, bienvenidos a la versión 42 de la feria IFLS y 24 de EISI. Hoy, después de 17 meses de no vernos, volvemos a estar aquí para dar reinicio a las actividades académicas que acompañan este evento ferial del sector calzado, marroquinería e insumos. En esta jornada nos acompaña Joan Blanco, administrador ambiental, especialista en gestión ambiental sectorial y urbana. Actualmente se desempeña como instructor SENA del área de gestión ambiental con una experiencia de más de 11 años. Nuestro tema de hoy va a ser manejo de residuos en el sistema moda. Bienvenido, Joan. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este evento académico. Gracias por la invitación a SICAN y a los organizadores de la feria por abrirnos las puertas, abrirnos este espacio al SENA para difundir formación. Y pues voy a dar inicio, teniendo en cuenta el tiempo, un tema bastante importante para el sector productivo del sistema moda, donde está incluido el sector de cuero, calzado y marroquinería. Voy a dar inicio. Es importante tener en cuenta que el manejo integral de los residuos sólidos debe ser prioritario para los sectores productivos. En este caso, entonces, los sectores del sistema moda no deben ser ajeno, no deben hacerse de la vista gorda frente al tema, ¿sí? Es un tema transversal a todos los sectores productivos. En este evento académico pretendo pues dar pautas sobre qué son los residuos sólidos a nivel general, por qué es su importancia de caracterizarlos, clasificarlos y más desde el sector desde los sectores del sistema moda. ¿Esto con qué propósito? Y eso digamos que es un objetivo que tiene el Centro de Manufactura en Textil y Cuero a través de los programas de formación. Y es que todos los egresados de las diferentes carreras, programas de formación, tanto a nivel técnico como tecnológico, operarios, tengan conocimiento de por qué es importante la gestión ambiental en el sector para hacerlo sostenible ambientalmente. ¿Por qué hablamos de residuos sólidos? Debemos pasar del concepto de basura. Muchos de nosotros utilizamos ese término, ¿no? Denominamos basura lo que no nos sirve, a lo que desechamos. Pero resulta que ese material que consideramos de desecho genera utilidad o representa un valor para otros sectores, para otros usuarios. Esto incluido en la cadena de valor de los residuos. ¿Qué es un residuo sólido? Muchos de ustedes de pronto conozcan el término. Aquí una definición un poco más allá de lo que es en cuestión de material, en cuestión de el resultado de una actividad de consumo o de producción. Aquí hay que tener en cuenta entonces que sí, una actividad productiva, una actividad de consumo genera unos residuos. Para un primer usuario, que es el consumidor, el productor, es el que considera ese material como un material de desecho o basura, ¿sí? Sin embargo, adquiere un valor dentro de un ciclo de vida de ese residuo para un segundo o tercer usuario. Lo que generalmente nosotros conocemos como los recicladores o los recuperadores, ¿sí? Porque esos materiales tienen un valor en el mercado, tienen un valor en un sector productivo. Es muy importante reconocer cómo se clasifican estos residuos sólidos, teniendo en cuenta la normatividad en nuestro país en materia de residuos sólidos y en materia de gestión ambiental. Los residuos sólidos se clasifican de diferentes formas, a partir de diferentes criterios.
Dentro de esos están, por ejemplo, la composición química, ¿sí? Para clasificar los residuos en orgánicos e inorgánicos, dependiendo de esa naturaleza química. Sin embargo, en nuestro país, pues existen, digamos, como unos criterios normativos que nos van a permitir hacer una clasificación un poco más al detalle desde la generación y para todo el ciclo de vida para su respectivo tratamiento, manejo y disposición final. Tenemos como referencia para la clasificación de los residuos el decreto 2676 del 2000 y el decreto 1713 del 2002. Ahí nos plantean una clasificación básica de esos residuos. Existen también unas normas técnicas, como la GTC 24, que a través del código de colores, una herramienta para la clasificación, nos permite definir cómo segregar o separar los residuos a partir del tipo de material. Y también tenemos una resolución muy reciente, la 2184 del 2019, donde se hizo una modificación al código de colores para los residuos domiciliarios domésticos y para algunos institucionales, donde se plantea que el código de colores debe manejar básicamente 3 colores, blanco, verde y negro, ¿sí? Muy probablemente ustedes ya conozcan qué va en cada recipiente, ¿no? Recordemos entonces que en el recipiente negro van los residuos ordinarios, ¿sí? Que no son aprovechables y que pues su destino final es el relleno sanitario. En el recipiente verde va los residuos orgánicos que son susceptibles de aprovechamiento desde tratamientos biológicos como el compostaje. Y por último tenemos el recipiente blanco, que es donde van los residuos reciclables, como lo son papel, plástico, metales. Ahí tenemos entonces otro criterio para su clasificación. Pero aquí es algo muy importante, un último criterio, que es el conocimiento que nosotros tengamos frente a cómo se segrega adecuadamente, ¿sí? No es, digamos, de estricto cumplimiento que en nuestros hogares tengamos los 3 recipientes, pero que por lo menos si hagamos una separación de lo que es aprovechable y no aprovechable. Y eso parte de la voluntad y el compromiso que tengamos cada uno de nosotros con nuestro entorno natural, con ese compromiso y esa responsabilidad que tengamos con el medio ambiente. De ahí también parte un criterio importantísimo frente a ese manejo de los residuos sólidos. Muy bien, entonces, teniendo claro un poco esa definición de residuos sólidos, es importante que conozcamos cómo se caracterizan, cómo se clasifican los residuos para los sectores del sistema moda, porque eso nos va a permitir identificar cuáles son los posibles tratamientos, cuáles son los pasos o las fases del ciclo de vida de los residuos que se generan en estos sectores. Hablemos entonces inicialmente de los residuos que se generan en el sector del textil confección, teniendo en cuenta que los procesos productivos que se desarrollan o se ejecutan para la producción textil, para la producción de prendas de vestir, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sector de confección industrial. Partamos desde el primer proceso, la adquisición de la materia prima. Para el proceso productivo es importante la adquisición de esa materia prima, ya que hay una responsabilidad entonces con los proveedores. Los proveedores deben también asumir una responsabilidad en materia de gestión ambiental y manejo de los residuos sólidos. Para esta clasificación se tuvo en cuenta entonces criterios como las materias primas que se utilizan en cada uno de los procesos, el tipo de residuo, desde esa clasificación genérica y las características de los materiales de esos residuos. En cuanto a la adquisición de materia prima, pues básicamente lo que entra es papelería, embalajes, fibras, las fibras textiles, los productos químicos para los procesos productivos. Hasta aquí, pues digamos que no pasan a una transformación,
Simplemente llegan a un lugar de almacenamiento donde se van a mantener temporalmente antes de un proceso productivo. ¿Cuáles son los posibles residuos que se pueden generar ahí? Residuos reciclables, como son los diferentes papeles y plásticos, cuya característica principal es que es de poco peso y volumen. Los residuos peligrosos, derivados de los envases y envases y empaques post-consumo de esos productos químicos que se van a utilizar en el proceso productivo. Un siguiente proceso es el de la fabricación de hilos a través de acciones como el cardado, el estirado, el peinado, el hilado y el enconado. ¿Qué materias primas ingresan? Pacas de las fibras textiles, bien sean naturales o sintéticas, aceites minerales, líquidos, emulsionantes y espumantes que son muy importantes para ese proceso de hilatura. ¿Qué residuos vemos aquí? ¿Qué tipo de residuos? Reciclables, nuevamente distintos tipos de papeles y plásticos, químicos, resultados de los derrames, fugas o desperdicios de los productos que son utilizados en este proceso y cuyas características de peligrosidad son variables. Podemos encontrar residuos que pueden tener características de toxicidad, inflamabilidad, corrosividad. También tenemos los residuos peligrosos, nuevamente envases y empaques en desuso de los productos químicos que se utilizan en el proceso productivo. El siguiente proceso, fabricación de tejidos, tramado, urdido, recubrimiento con aprestos. ¿Qué materia prima ingresa? Fibras, hilos, almidones, gomas, adhesivos, alcoholes, preservativos, entre otros. Igualmente, vamos a tener como tipos de residuos, los residuos químicos, resultado de derrames, fugas o desperdicios de los productos químicos, y aquí ya hay una variable muy importante que son los residuos líquidos. Resultado del uso del agua para el proceso productivo. Dentro de esta fabricación de los tejidos, ya se empieza a utilizar gran volumen de agua. Entonces, al utilizar esa agua, pues se van a generar las aguas residuales o los residuos líquidos, que se disponen en la red de desagüe. Aquí entonces hay un tema muy importante, que es el manejo de las aguas residuales, que no trataré a fondo en este tema, porque pues vamos a tratar es el de los residuos sólidos. Residuos peligrosos nuevamente, envases y empaques en desuso. Otro proceso, acabado, pretratamiento, lavado y descrude, blanqueo, teñido, estampado, fijado, todos esos tratamientos que se requieren después de obtener la tela. ¿Qué materias primas ingresan aquí? Fibras naturales y sintéticas, diferentes productos químicos como el peróxido de hidrógeno, muy importante para el blanqueo, el hipoclorito de sodio también, colorantes auxiliares del tejido como los surfactantes, compuestos inorgánicos, polímeros solubles en agua y agentes solubilizantes. Igual, vemos aquí residuos reciclables, donde ya vemos entonces, aparte de papeles y plásticos, cartón y moldes de aluminio que se utilizan para lo que tiene que ver con el molde o el patrón que se utiliza para la tela. Residuos aprovechables, y aquí entonces, cuando hablamos de aprovechabilidad, la diferencia con reciclabilidad es que la aprovechabilidad se puede hacer a nivel interno de la industria, de la organización, del sector. Obviamente podría generarse un aprovechamiento en otra organización o en otro sector, pero entonces ahí alienamos del concepto de reciclabilidad, porque la reciclabilidad, a partir de esa primera definición que les di, un segundo o tercer usuario, ¿sí? Mientras que el residuo aprovechable es beneficio o de utilidad para la misma industria. En este caso entonces tenemos los retales de hilo, los retazos de tela, con potencial de recirculación en el proceso productivo. Vemos igualmente residuos químicos y peligrosos y residuos líquidos.
En cuanto al proceso de elaboración de prendas, donde encontramos los procesos de diseño, teñido, trazo, corte, confección, terminado, inspección y empaque. ¿Qué materias primas ingresan? Agujas, hilo, la tela cortada, botones, cierres, remaches, moldes metálicos, bolsas plásticas, cajas de cartón, diferentes tipos de papeles y elásticos. Nuevamente vemos aquí residuos aprovechables, como son los retales de hilo y los retazos de tela, susceptibles de ser aprovechados dentro del mismo proceso productivo. Y residuos no reciclables. Sin embargo, aquí hago una aclaración. Cuando hablamos de no reciclabilidad, es que puede ser que en el entorno local, regional, no se cuente con la tecnología o con la variable operativa para la transformación de esos residuos. Porque a nivel global puede que sí existan, pero a nivel local, regional, incluso nacional, no se cuente con la tecnología. Y aquí entonces entrarían lo que son las agujas quebradas. A pesar de que las agujas son de material metálico y el metal es susceptible de reciclabilidad, resulta que, pues digamos que por eso lo clasificamos desde esta manera. No reciclable porque no se cuenta con una empresa, una organización o una variable operativa que transforme ese material. Y acá es muy importante también en cuenta que dentro de las características de las agujas quebradas está que se convierte en un material corto punzante y por eso requiere un manejo especial. También encontramos los retales de elástico. Los retales de elástico, pues digamos que cuando son muy cortos o son muy pequeños, pues no tienen una funcionalidad. Por eso hablamos también de una no reciclabilidad o aprovechamiento. Otro proceso importante a nivel de la productividad en el sector textil confección es el mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones, teniendo en cuenta que para todo el proceso de hilatura, confección, tinturas, acabados, se requieren máquinas, pues esas máquinas requieren de un mantenimiento, de una revisión, un mantenimiento bien sea preventivo o correctivo. En ese caso entonces se necesitan unos materiales, unos insumos para su mantenimiento y reparación. Dentro de esos materiales encontramos aceites, solventes, lubricantes, diferentes productos químicos de limpieza, estopas, trapos, cepillos, pinturas, tubos halogenados. Igualmente encontramos entonces residuos reciclables, residuos químicos y residuos peligrosos, que aquí entrarían entonces todos aquellos materiales que se extraigan de la reparación o el mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones, como lo son las lámparas halogenadas, que requieren también de un manejo especial. Los tarros o recipientes con restos de pintura o solvente que también requieren un manejo especial. Y por último, los procesos administrativos y de comercialización. Aquí ya vemos dentro de la clasificación de residuos, los residuos orgánicos, que proceden de los restos de café y alimentos susceptibles de compostaje. En cuanto al sector de cuero, calzado y marroquinería, ¿cuáles son los procesos dentro de este sector? Inicialmente la producción del cuero crudo. Materia prima, la piel cruda de origen bovino y agua. ¿Qué tipo de residuos se genera aquí? Básicamente residuos líquidos, originado del agua que se utiliza para la limpieza, lavado del cuero y que tiene un alto contenido de sangre. El siguiente proceso es el de curtiembre para los dos tipos de curtido, el curtido vegetal y el curtido mineral. Encontramos entonces materias primas como los extractos naturales, cal, sulfuro de sodio, ácidos orgánicos, sales de cromo, aluminio, hierro y circonio, diferentes tipos de productos químicos para el proceso de curtido. ¿Qué tipos de residuos se generan aquí? Químicos, peligrosos y orgánicos.
Dentro de los químicos, resultado de los derrames, fugas y desperdicios de esos productos químicos que entran. Dentro de los peligrosos, los empaques y envases de esos productos químicos en desuso, y entran aquí unos residuos muy importantes que son los orgánicos, teniendo en cuenta que el cuero es de origen natural. Este cuero tiene un alto contenido de grasas, proteínas, incluso el pelo, al ser de origen natural, se considera un residuo orgánico y es susceptible de tratamiento biológico, ¿sí?, como el compostaje. Otro proceso, el teñido y acabado del cuero. Entran las pieles curtidas, tinturas o colorantes, polímeros, acrílicos, lacas y solventes orgánicos. Tenemos entonces residuos químicos y peligrosos con las mismas características de los otros procesos. El proceso de marroquinería, donde vemos el diseño, modelaje, cortado, guarnecido y terminado. ¿Qué ingresa? Cuero, adhesivos, hilos, apliques, cartón, caucho, cera y plásticos. Vemos entonces residuos aprovechables como los retazos del cuero, residuos reciclables, diferentes tipos de papeles, plástico, incluso el caucho, que también es susceptible a reciclabilidad, y los residuos no reciclables, nuevamente las agujas quebradas. En cuanto a la producción de calzado, ¿qué ingresa? Cuero, adhesivos, hilos, apliques, cartón, caucho, corcho, otro material aquí bastante importante en el proceso, cera, plásticos, láminas vinílicas, tinturas y textiles. Encontramos entonces residuos reciclables, residuos aprovechables, donde están los retazos del cuero, los retazos de la tela y el retal de hilo que pueden ser aprovechados en el proceso productivo. Y residuos químicos y peligrosos con las mismas características que los anteriores. E igualmente en la industria del sector de cuero, calzado y marroquinería, pues existen unos procesos administrativos y comerciales donde se van a generar residuos reciclables y orgánicos. Teniendo en cuenta entonces esa clasificación y caracterización de los residuos que se pueden generar en los sectores del sistema moda, es importante reconocer cómo se debe hacer su manejo integral desde el ciclo de vida de los residuos sólidos. Los residuos sólidos que se producen en los sectores productivos del sistema moda, desde que se generan hasta su destino final, deben pasar por diferentes fases o etapas. El nivel de gestión va a depender de esas fases o etapas y de la gestión integral y el compromiso y desempeño ambiental que tenga la organización del sector. Existen dos tipos de ciclo. El ciclo básico, donde vamos a ver unas fases muy básicas desde la generación hasta la disposición final, y hablamos del ciclo con cadena de valor, ¿sí?, donde hay más fases, mayor involucramiento de actores participantes en el proceso de gestión, donde se habla entonces de unas fases especializadas para la gestión. ¿Cuáles son entonces los ciclos básicos, cuáles son las fases del ciclo básico para la gestión de los residuos sólidos? Inicialmente comenzamos con la generación, es decir, el lugar de origen de los residuos, en este caso las industrias, la industria de calzado, la industria de confección, donde se generan los residuos, es el lugar o la fuente de generación. La siguiente fase es el almacenamiento, donde encontramos los sitios de disposición temporal para el resguardo a través de depósitos o recipientes de esos residuos que se generan. Y estos sitios deben ser especializados, demarcados, señalizados desde la industria. El siguiente paso o fase es la recolección y el transporte. Esta recolección y transporte puede ser
una recogida manual o mecánica, y puede ser a nivel interno y externo. A nivel interno, pues todos los recursos van a estar bajo la responsabilidad de la industria, y a nivel externo, con operadores o gestores de los residuos que deben estar avalados por las autoridades ambientales y sanitarias. El siguiente paso es el tratamiento, que son los procesos de conversión de esos residuos sólidos en productos útiles con beneficios económicos, ambientales o productivos. Y por último está la disposición final, bien sea en un vertedero o en un relleno sanitario. Bueno, ya había hablado más o menos en qué consiste cada fase. Acá muy importante hablar del compromiso que se tiene desde la fuente de generación, porque aquí es donde inicia la cultura ambiental. Si la industria, la organización, no tiene un compromiso ambiental, no aplica una política institucional de manejo de residuos sólidos, pues muy probablemente de ahí para adelante las siguientes fases pues no apliquen criterios integrales, criterios ambientales. Es muy importante entonces que se genere esa cultura ambiental desde la fuente de generación. Algo muy importante en cuanto al almacenamiento es que el almacenamiento puede ser directo en puntos claves o en puntos intermedios. Estos puntos, pues lo que nos van a permitir es que la recogida, la recolección sea más eficiente, más oportuna. En cuanto a la recolección y el transporte, aquí es importante tener en cuenta que deben haber sistemas de recolección selectiva. Es decir, diferenciar los residuos que pueden llegar a relleno sanitario, porque no son aprovechables, son ordinarios, y digamos que cumplen unas características para no generar impactos ambientales ni en salud pública. Y debe haber una ruta selectiva para lo que son los materiales reciclables o aprovechables. En cuanto al tratamiento, existen diferentes tratamientos, más adelante hablaré de esos tipos de tratamientos. Y en cuanto a la disposición final, desde ecología y medio ambiente, los rellenos sanitarios representan una problemática cuando no son construidos con criterios ingenieriles, con criterios tecnológicos para evitar los riesgos ambientales, los riesgos en salud pública. Estaba diciendo entonces que los sitios de disposición final deben cumplir con las autorizaciones y los licenciamientos para ese fin. Estos sitios de disposición final entonces deben cumplir con esos criterios técnicos y ambientales. Muy bien, entonces teniendo en cuenta las fases de ese ciclo de vida de los residuos sólidos, es importante identificar cuáles son los impactos ambientales, cuáles son esos efectos en el medio ambiente por el manejo de los residuos sólidos, y más cuando no es un manejo integral y cuando la disposición final es inadecuada. Los impactos ambientales en el sistema MODA y de acuerdo al manejo de residuos sólidos se determinan a partir de dos criterios: las materias primas y los insumos que ingresan para los procesos productivos y los productos residuales que se generan al final del proceso, lo que llamamos las aguas residuales que se vierten en los cuerpos de agua, la emisión de gases, humos en la atmósfera y obviamente la disposición de los residuos sólidos. Inicialmente los materiales e insumos pues van a degradar los ecosistemas por la sobreexplotación, ¿sí?, el agotamiento de estos recursos, bien sean naturales, renovables o no renovables. Y en cuanto a los productos residuales, las aguas residuales,
los residuos sólidos y las emisiones atmosféricas contaminan los recursos naturales, generando una pérdida de la calidad de estos componentes. En cuanto a un caso particular de impacto por consumo de materias primas, tenemos entonces que hay una acción del proveedor para la adquisición de esa materia prima, y es la extracción de los recursos naturales en los ecosistemas, en el medio ambiente. Va a haber un factor ambiental afectado. En este caso vemos que hay una afectación a los recursos de origen animal, teniendo en cuenta que hay fibras textiles de origen animal, ¿sí?, como la lana, el cuero, y una afectación en los recursos de origen vegetal, todo lo que son las fibras vegetales. Y a su vez, aquellos insumos o materias primas que se requieran para el proceso productivo, que no son de origen orgánico ni biológico, como son los recursos minoenergéticos. En ese sentido, entonces, el impacto ambiental que se va a generar a partir de ese aspecto ambiental, que es la extracción y explotación de los recursos, se va a generar un impacto como es la sobreexplotación y el agotamiento de esos recursos naturales, que directamente va a afectar la productividad de la industria, porque van a escasear esos materiales. Por eso es tan importante la inclusión de la economía circular, la reciclabilidad para la obtención de esas materias primas a partir de materiales que ya existen en los sectores, sin tener que recurrir a la explotación de los recursos naturales. Un caso particular en cuanto a la generación de los residuos industriales. Entonces tenemos la industria textil. A través de sus procesos productivos se genera una acción del sector, un aspecto de salida, que es la generación y disposición de esos residuos industriales, con afectación a unos factores ambientales, en este caso, los recursos fauna y flora. Cuando los residuos se disponen inadecuadamente en el suelo, vamos a tener una afectación a la fauna terrestre y a la flora terrestre. Y cuando los residuos se disponen inadecuadamente en los cuerpos de agua, va a haber una afectación a la fauna y a la flora acuática. ¿Cuál sería el impacto ambiental? El ahuyentamiento, desaparición y o sustitución de especies. Lo que conllevaría entonces a que también haya una afectación en los ecosistemas, en el medio ambiente, para la generación de esos recursos naturales que van a ser útiles para el sector productivo. Entonces, como podemos ver, esa es una cadena, ¿no? Una cadena de causas y efectos ambientales. Pero teniendo en cuenta esa cadena, aquí es donde ya hablamos de la importancia de incluir fases especializadas dentro de ese ciclo de vida de los residuos sólidos. En este sentido hablamos de la inclusión del concepto de cadena de valor y el aprovechamiento de los residuos sólidos. ¿Qué es el aprovechamiento de los residuos sólidos? Desde el enfoque de cadena de valor, quiere decir que los residuos sólidos adquieren un valor, ¿sí?, económico, monetario, en los sectores productivos. Y ese aprovechamiento tiene que estar ligado a un tratamiento especializado para la transformación o la conversión de esos materiales. Podemos encontrar tratamientos como el reciclaje, el supraciclaje y el compostaje para la obtención de beneficios tanto económicos, productivos y ambientales. Pero para hablar de ese aprovechamiento hay que tener en cuenta dos variables: las operativas y las administrativas. En cuanto a las operativas, la existencia de los centros, los sectores que tengan toda la infraestructura, la maquinaria y la tecnología para la conversión y transformación.
lo que comúnmente llamamos las plantas recicladoras o las plantas de compostaje. Es importante que existan estas variables operativas, porque las que existen no están dando abasto, no tienen la capacidad técnica, tecnológica, humana, ¿sí?, de infraestructura para tratar los residuos que son susceptibles de aprovechamiento. Una variable bastante importante para hablar de ese aprovechamiento es de la cadena de valor. Pero también hay que incluir las variables administrativas, como la capacidad del centro operativo, ¿no? Los pocos que existen no dan abasto, como les decía. A nivel de la producción de residuos que se generan a diario, solo se están aprovechando alrededor de un 10-15%, y eso, hablando, digamos, un poco por encima de lo que las estadísticas nos plantean. Porque sobre todo hay que también tener en cuenta que hay una informalidad en el aprovechamiento. Son muchísimas las organizaciones, empresas informales en el proceso de la reciclabilidad y aprovechamiento de los residuos. Y las que están formalmente constituidas, pues dan sus estadísticas, sus informes frente a sus procesos de reciclabilidad y aprovechamiento, que son los que se tienen en cuenta en esas estadísticas. Pero aún así, ese porcentaje sigue siendo muy bajo en comparación a otros países, ¿no? En comparación a Europa, por ejemplo, donde pues los índices de aprovechamiento y reciclabilidad superan el 45, 50, 60%. Entonces, esa es una variable administrativa que debemos tener en cuenta. No hay una capacidad del centro operativo de la planta recicladora o de compostaje. La eficiencia tecnológica también. Les decía, por ejemplo, a partir de la clasificación de las agujas quebradas, es que no contamos con esa tecnología, no contamos con la maquinaria, los equipos para el aprovechamiento de este residuo metálico. Entonces no contamos con esa eficiencia tecnológica. Los costos de operación y mantenimiento, claro que sí, y más a nivel del sector textil-confección. Las máquinas que se requieren para la reciclabilidad y el aprovechamiento de los residuos son costosas y requieren de bastante operación y mantenimiento. Entonces, eso representa unos niveles de inversión, ¿sí?, y de gastos de inversión financiera para los empresarios, que en algunas ocasiones pues no es de interés, precisamente porque pues se requiere una inversión adicional. Y por otro lado está la asistencia de mercados para la venta. A pesar de que muchos de los residuos reciclables y aprovechables tienen un mercado a nivel global, en nuestro país no existen. ¿Sí? Hay plásticos que todos los plásticos son susceptibles de reciclabilidad, todos. Lo que no existe, bueno, aparte que no existe la tecnología en nuestro país, no hay quien compra o venda ese material. Entonces, es otra variable que también pues influye mucho en el manejo de los residuos. Entonces, un ciclo de vida con enfoque de cadena de valor, lo podemos ver, es mucho más largo que les mostré anteriormente, a este. ¿Sí? Un ciclo de vida con enfoque de cadena de valor tiene más fases, tiene más actores. Y aquí es importante tener en cuenta que las fases como la segregación adecuada en la fuente es importantísimo. Y les decía, ahí parte de la cultura, el compromiso y la responsabilidad ambiental que tenga la empresa o la organización. La recolección selectiva. Hay muchos puntos en nuestro país, muchas regiones, muchos municipios que no tienen estas rutas selectivas. Entonces, muchas veces oye uno, y más como instructor, como
docente, escucha a veces a los aprendices, a los estudiantes, pero profe, ¿para qué separo los residuos si es que no sé a dónde llevarlos? Nadie pasa, nadie los recoge. Yo creo que lo mismo puede suceder a nivel industrial, ¿no? Precisamente porque como no contamos con la tecnología, no contamos con la infraestructura, no hay un mercado, pues precisamente por eso no estamos haciendo esa segregación selectiva. Pero ¿por qué no proyectarnos en generar esos espacios, en generar esos proyectos para el aprovechamiento de esos residuos que están ahí, pero que no están siendo aprovechados? Y están los tratamientos especializados, muy importante. No solamente nos quedamos con los tratamientos físicos, como el triturado, el cribado, sino pasamos ya a tratamientos tan importantes como son los biológicos, como la biorremediación, el compostaje, que es un tratamiento también biológico, para muchos de los residuos que se generan también en los sectores del sistema moda. Teniendo en cuenta entonces eso, hay unos determinantes para que ese aprovechamiento y ese ciclo con cadena de valor se lleve a cabo. Bueno, en la generación, la segregación selectiva por código de colores, en el almacenamiento, la creación de estaciones intermedias, que también es muy importante en ese sentido, para que el sistema de transporte de recolección no tenga que llegar hasta a nivel interno, ¿sí?, de la organización. Entonces los puntos intermedios también son interesantes. Pero aquí es importante que haya también una sensibilización de cómo se manejan estos puntos intermedios, que no se conviertan en sitios de vertimiento o botaderos a cielo abierto, ¿no? Porque eso es una situación que puede suceder cuando no se sensibiliza y se capacita adecuadamente a las personas en el manejo de esas estaciones intermedias. En cuanto a la recolección, que haya una recolección selectiva, separada, por medio de redes y agremiaciones. Es importante que las organizaciones, las industrias, las empresas generen convenios con agremiaciones de recuperadores o recicladores. Ahí están. Muchas veces pasamos por alto esa estrategia. No se buscan esas agremiaciones que tienen un conocimiento, tienen una infraestructura también para todo lo que tiene que ver con esa recolección y tratamiento selectivo. En cuanto al transporte, que haya un traslado oportuno, eficiente, no solamente del sistema tradicional, sino también del sistema de recolección de los residuos peligrosos o de tratamiento especial. Y ese transporte debe tener una cobertura total al 100% de los sectores y de los residuos que se generan, que haya un transporte, que no veamos casos muy puntuales, ¿sí?, donde vemos que hay pequeñas y medianas industrias, no digo que lo hagan con intención, ¿sí?, pero desde un desconocimiento, que disponen esos residuos peligrosos como residuos tradicionales. Entonces, ahí también depende mucho que hayan unos operadores de transporte que se involucren en esa gestión integral de los residuos sólidos. En cuanto al tratamiento, entonces ya les he mencionado algunos: el cribado, el triturado, como tratamientos físicos muy importantes que reducen el volumen, el peso de los residuos; los tratamientos térmicos como la incineración, la pirólisis; biológicos como el compostaje o la biodigestión para la obtención de nueva materia prima. Y cuando hablamos de reciclabilidad, hay que tener en cuenta que es una conversión del material, y la reciclabilidad o el reciclaje es un tipo de tratamiento. Y por último, la disposición final. No solamente relleno sanitario, sino también esas plantas de tratamiento, ¿sí?, que existan, que nos permitan hacer un tratamiento y un manejo adecuado de todos los residuos potencialmente aprovechables. Pero sobre todo que
los rellenos sanitarios cumplan con criterios técnicos y ambientales. En cuanto al manejo integral de los residuos sólidos, ese manejo debe partir de un compromiso, de una cultura y una responsabilidad por parte de las industrias y las organizaciones del sistema MODA, con aplicación de medidas ambientalmente amigables, con aplicación de medidas de prevención, mitigación, compensación de los impactos ambientales. ¿Cuáles serían entonces las fases del manejo de los residuos sólidos que deben aplicar las organizaciones, empresas e industrias de los sectores del sistema MODA? En primera instancia, la conformación de un grupo de gestión ambiental o área de gestión ambiental, y eso está establecido por normatividad. A nivel Colombia, contamos con un compendio de normas ambientales, leyes, decretos, resoluciones que son de estricto cumplimiento. Y hay muchas empresas pequeñas, medianas, que desde su desconocimiento y por estar, digamos, empezando en el sector, desconocen. Entonces la invitación está ahí para que generen procesos de capacitación y formación. Para eso el SENA tiene diferentes programas de formación en materia ambiental, formación complementaria. Y adicionalmente, en las carreras técnicas y tecnológicas, la gestión ambiental es transversal en todos los programas de formación. Entonces, la gestión ambiental es muy importante y a partir de esa gestión ambiental se puede generar toda una política institucional para el manejo de los residuos sólidos. Es muy importante que las empresas hagan un diagnóstico de su situación, una revisión inicial de cómo están en materia ambiental y más en el manejo de sus residuos sólidos. Para ese diagnóstico pues existen diferentes herramientas, ¿no?, que le van a permitir reconocer cuál es su situación actual frente a esos residuos que está generando. Es importante que se haga una caracterización de esos residuos para identificar los tipos de materiales, el volumen, el peso. Y de esa misma manera entonces se van generando unas pautas, unos primeros pasos para la aplicación de un sistema de manejo integral de los residuos sólidos. Muy importante, como todo sistema, ¿no?, de gestión, la sensibilización y capacitación. Y es precisamente por eso es que suceden muchas situaciones de riesgo ambiental o de generación de impactos ambientales. Es por el desconocimiento, ¿sí? Desconocemos que nuestros procesos productivos generan estos y estos impactos. Entonces es importante que nos sensibilicemos y nos capacitemos en ese sentido. Teniendo en cuenta entonces las fases del ciclo de vida de los residuos sólidos, es importante que se haga una planeación del manejo integral de los residuos a partir de esas etapas o fases, teniendo en cuenta en primera instancia la prevención y la generación, en la prevención y la generación de los residuos sólidos. Es decir, en el lugar de origen, en la fuente de generación, se deben aplicar estrategias como la adopción de buenas prácticas de manufactura, la optimización de procesos, la sustitución de materias primas y la modificación de procesos productivos. En cuanto a la recolección interna, que se diseñe según la distribución de los puntos en donde se generan los residuos, con una cobertura total en la organización y donde se establezcan unas frecuencias de recolección y que los residuos no duren demasiado tiempo en el centro de acopio o de almacenamiento. En cuanto al almacenamiento adecuado dentro de la organización, contar con un sitio central y, de ser necesario, con sitios intermedios.
en cumplimiento de las normas ambientales, pero sobre todo teniendo en cuenta normas de bioseguridad, lo que tiene que ver con el uso del código de colores, la señalización, advirtiendo los posibles peligros o riesgos por la generación de esos residuos. En cuanto al aprovechamiento de los residuos, se debe consolidar las utilidades de los materiales desechados en el proceso productivo interno. De no ser posible a nivel interno, buscar una alianza con otro sector que pueda utilizar los residuos que se generan dentro de su sector, dentro de su proceso productivo. En cuanto al tratamiento especializado, eso dependerá también de la capacidad que tenga la organización. En cuanto, por ejemplo, en el reciclaje de los retazos, ¿sí?, de textiles, ¿cómo puede aprovecharlos para volver a generar hilo? ¿Sí? Para eso se necesitan una serie de equipos, de máquinas, para poder dentro de la misma organización generar ese aprovechamiento. Si no, pues se buscarán alianzas con esas variables operativas, plantas de reciclabilidad o de compostaje para ese aprovechamiento. El tratamiento especializado, y aquí pues ya tendría también un convenio con laboratorios, organizaciones, empresas que hagan todo ese manejo, todo ese tratamiento físico, químico, biológico especializado. En cuanto al manejo externo, es importante que las empresas del sector productivo en el sistema MODO tengan convenios con operadores o gestores de los residuos, sobre todo para los residuos peligrosos. Respecto a esos operadores, a esos gestores, hay una base de datos en las autoridades ambientales y sanitarias, porque estos operadores deben tener un licenciamiento o una autorización para su funcionamiento. Muy importante también dentro de ese manejo integral a nivel interno de las organizaciones, que se elabore un plan de contingencias, teniendo en cuenta los riesgos, los peligros, las vulnerabilidades que se tengan, las amenazas frente a ese manejo de residuos sólidos. Caso muy puntual que sucede, y lo hemos visto, lo hemos escuchado, cuando los residuos duran bastante tiempo almacenados en el chub, en el cuarto de basuras, y sabemos que hay un tiempo de descomposición, ¿sí? Hay una generación de gases que está haciendo que, por ejemplo, estos sitios de almacenamiento generen detonación, colapsen, ¿sí? Detonen. Y eso es un riesgo que también hay que considerar dentro de ese plan de contingencias. Y por último, pero no menos importante, aplicar medidas de seguimiento y monitoreo, de control, de verificación de la aplicación de las medidas. Si se está alcanzando el objetivo, la meta en materia de manejo integral de los residuos sólidos. Para eso hay diferentes herramientas e instrumentos que nos van a permitir hacer ese seguimiento, como lo son las listas de chequeo de las matrices. Un tratamiento para el sector textil, incluso ya desde esta organización ICO, donde nos plantean como un ciclo para el reciclaje textil, ya se está incluyendo también el calzado. Podemos ver entonces que hay un punto de venta de los productos terminados en materia del sistema MODA. Se genera entonces una clasificación de esos productos después de su consumo. Algunos pueden ser reutilizados, otros pueden ser preparados para su transformación. Puede haber una transformación interna, bien sea a nivel industrial, o ya puede ser una transformación a nivel de otros sectores productivos.
Y esto es lo que trata la economía circular. Otro tema que va a ser también un evento académico, cordialmente invitados para que participen también de esta otra charla en materia de economía circular para el sistema moda. En conclusión, todos hemos escuchado la estrategia 3Rs, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Usémoslas, incluso desde nuestros hogares. Reducir a través de cambio de hábitos de consumo. Adquirir productos que sean más amigables con el medio ambiente, que tengan menos plásticos, menos embalajes, menos componentes adicionales, que podamos interactuar directamente sin tanto empaques y tanto envoltorio con el material, ¿sí? Porque esos empaques son los que generan esos residuos. En cuanto a la reutilización, aprovechemos al máximo la vida útil de los materiales. Y en materia del sector textil confección, las prendas de vestir, ¿no? Muy importante también que aprovechemos al máximo, independientemente de la moda, de los cambios de temporada, que claro, generan productividad, generan ganancias, pero también eso, como les digo, parte también de una voluntad y parte de un compromiso y una responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros. Cada uno podemos aportar nuestro granito de arena frente a esa reutilización. Y el reciclar, que es transformar o convertir esos materiales en nuevas materias primas o insumos, partirá también de que hagamos una segregación adecuada, ¿sí? Ya existen muchos puntos de recolección que los podemos identificar a través de las plataformas, internet, donde podemos saber dónde llevar nuestros residuos para que se les haga un tratamiento y una disposición final adecuada. Bien, entonces, hasta aquí con esta charla educativa, este evento académico, agradeciéndoles su asistencia, participación. Espero que haya sido interesante, que haya generado un poco de mayor conocimiento frente a este tema tan importante en materia de gestión de las empresas. La gestión ambiental es muy importante. Gracias. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, se genera un espacio.